Pues como estáis viendo, brochas y para limpiar poco a poco, y cuando nos acercamos a los fósiles, para no dejarles ningún tipo de marcas y no dañarlos, utilizamos un tipo de palillos de bambú que son muy duros, que permiten excavar pero que no dañan los huesos. La mayor parte de ellos aparecen necesitados de un trabajo previo a su extracción, y entonces tenemos que consolidarlos con una especie de pegamento, que se llama paraloid. Los engasamos, los extraemos. Un momentito, calma, no cunda el pánico. Los llevamos a los museos y allí terminamos de limpiarlos y de estudiarlos. Ya solo de tres, ¿vale? Bogdan es además un excelente dibujante, te dibujaría perfectamente las escenas que tú quisieras, ¿eh? Y te va a hacer una pregunta. Que he leído que los neandertales eran los violentos, pero también que en vez de que los neandertales fueran las personas violentas, que solían cazar bastante, que cuando llegaron los sapiens, que fueron los que proporcionaron la extinción de los neandertales. Bueno, no has leído mal, hay algo de cierto en eso. No es que fueran violentos, lo que eran predadores, porque eran seres que se alimentaban de la caza y en consecuencia no es que fueran violentos, lo que hacían era predar sobre otras especies. ¿Qué quiere decir? Que tienen que cazar, y cazar pues se suele hacer con violencia, claro. Pero no es que fueran violentos con ellos mismos, aunque sí hay rasgos, hay algunos yacimientos donde ha aparecido actividad caníbal por parte de los neandertales. En algunos yacimientos de Hungría, por ejemplo, un yacimiento que se llama Krapina, pues aparecen las marcas claras de haber sido comidos unos neandertales por otros neandertales. Ahora, sí es verdad, nuestra especie, los Homo sapiens, lo que somos nosotros, nosotros aparecimos aproximadamente hace unos 200.000 años en África, llegamos del orden de unos 60.000 años a Europa, y somos africanos, nosotros de origen también somos africanos, y nos encontramos con un continente, Europa, que está ocupado por los neandertales. ¿Y qué sucede? Que como nosotros tenemos un dominio tecnológico muy superior, es decir, nosotros manejamos arcos, por ejemplo, tenemos flechas que nos permiten cazar a distancia, y además tenemos un dominio tecnológico que nos permite vestirnos para vivir en condiciones mucho más gélidas. Nosotros tenemos grupos humanos más amplios, somos superiores culturalmente a los neandertales. Y eso nos permite superarles. Es decir, nosotros terminamos extinguiendo a los neandertales porque predamos en el mismo nicho ecológico que ellos, es decir, consumimos las mismas especies de animales que ellos, pero somos más eficaces cazando. Entonces, si nosotros les cazamos las presas a los neandertales, los dejamos prácticamente sin alimentación. Entonces, los neandertales no sabemos con exactitud cómo se extinguieron, pero pensamos que fue por una degeneración de la propia raza, por una degeneración de la especie, por una degeneración genética, en definitiva. Gracias. Sara Yuste va a hacerte una pregunta corta e inteligente. Que yo he leído en algunos sitios que algunos humanos prehistóricos celebraban funerales o ritos semejantes. ¿Has encontrado algunos restos que demostrasen que habían practicado ritos o alguna otra celebración? Bueno, hay que decir que los ritos no fosilizan, el comportamiento no fosiliza. Lo que sí fosiliza, y lo que nosotros estudiamos, es los restos de la actividad. Los ritos no son fáciles de estudiar, ¿no? Es uno de los aspectos complicados en el estudio de la prehistoria. Por ejemplo, en el caso de la sima de los huesos en Atapuerca, la interpretación que hacen mis colegas es que se trata del primer rito de enterramiento, es decir, que cogían a los cadáveres de los Homo heidelbergenses y los depositaban en esta sima para que no fueran consumidos por los otros carroñeros, por los otros leones, lobos o hienas, ¿no? Es, de alguna manera, el primer ejemplo de piedad hacia los muertos. Muy bonito, muy bien. Gracias. Edu, además, solía darte lecciones de tenis porque es el campeón de España, ¿eh? Pero quiero hacer una pregunta bonita. Si el humano viene del mono, ¿el mono de dónde viene?
nosotros no venimos del mono, nosotros somos mono. Pertenecemos, insisto, en que pertenecemos a la familia de los primates, es decir, somos el género Homo, una especie muy similar a los grandes simios, gorilas, orangutanes, bonobos y chimpancés. Bueno, Borja, que también tiene mucha experiencia por Tánger y por ahí, quiere hacerte una pregunta importante. ¿Escuchamos todos? Digamos la última pregunta que hacemos. Una cosa, ¿cuánto cobras por buscar huesos? Pues también es una buena pregunta. Y una respuesta muy fácil. Nada. Pero él lo dice por si te encuentra cosas, ¿cuánto pagas? Nosotros, las personas que trabajamos en los museos o en la universidad, nos pagan por trabajar en los museos o por trabajar en las universidades, por las clases, etcétera, ¿no? Y entonces, en nuestro tiempo libre o erosionando, quitándole, arrancándole tiempo a nuestro trabajo en los despachos, conseguimos hacer el trabajo de campo, pero la mayor parte de nosotros, la realidad es que nos escapamos todo lo que podemos, porque lo que nos gusta realmente es el trabajo de campo.